Los procesos restaurativos son modelos a través de los cuales se aborda el conflicto de una manera pacífica, en donde se busca la reparación del daño. En estos procesos participan la víctima, el ofensor y la comunidad, y a través de la interiorización que se realiza de las causas que generaron una acción o el daño, se busca la reparación y la reestructuración de toda la comunidad y sobre todo la conectividad, que se vuelvan a conectar todos los miembros de la comunidad. Existen diversos procesos restaurativos. Además, hay que considerar que la justicia restaurativa surge de la materia penal. Se empezó a implementar en la materia penal y después se empezaron a hacer adaptaciones para otras materias. Ahora hablamos de procesos restaurativos, por ejemplo, en materia laboral, procesos restaurativos en materia familiar y más recientemente en materia escolar, porque al inicio estaba muy enfocado a temas penales. Actualmente los procesos restaurativos que se aplican en la escuela pueden ser los círculos de diálogo, los círculos de paz, los círculos de reconocimiento, círculos de regalo y las juntas restaurativas, que justo las juntas restaurativas de todos los procesos es las que se utilizan más en tema de reparación de daño. Los procesos restaurativos en el ámbito escolar, la verdad es que se implementaron un poco por las necesidades que se van generando en las escuelas, en la sociedad y por los tipos de conflicto ante los que nos empezamos a enfrentar. Tal cual yo conozco aquí en México que Chihuahua fue el primer estado que empezó a implementar procesos restaurativos, pero lo empezó a hacer con mayores de edad, es decir, en universidad y posgrado, porque los procesos restaurativos son muy buenos, pero sí se necesita que haya, en caso de menores de edad, el consentimiento de los padres o bien que estén en los procesos restaurativos, y como tal, no conozco una legislación aquí en México que nos permita hacer procesos restaurativos en la escuela. Recientemente, hace 5 años, te puedo contar que en el Estado de México se empezó a hablar apenas en la Ley de Educación de mediación. Para avanzar hacia procesos restaurativos considero que todavía nos falta bastante, pero ya tenemos avance. Te digo, más o menos yo calculo que hace 10 años en Chihuahua fue cuando se empezó a implementar los procesos restaurativos en las escuelas, pero con mayores de edad. Específicamente yo cuando estuve en la Secretaría de Educación en el Estado de México, comencé a pilotear los procesos restaurativos en básica y en media superior, pero tal cual no vas a encontrar ni en la legislación de ningún estado que se puedan aplicar procesos restaurativos en las escuelas, y no hay prácticas aquí en México para las escuelas. Pero España es uno de los países que ha avanzado mucho en procesos restaurativos en las escuelas. Chile, Argentina, también son países que están implementando procesos restaurativos escolares y que están teniendo muy buenos resultados. Sobre todo, como te mencionaba hace un momento, podemos hablar de que se ha implementado procesos restaurativos cuando hablamos de círculos de paz o de círculos de diálogo, sí, porque la convivencia, la que maneja la Secretaría de Educación Pública, señala que, por ejemplo, incluso para dar clases, puedes hacerlo a través del círculo de diálogo, porque lo que busca es que estemos uno a uno, que nos miremos uno a uno y nos comencemos a reconocer como seres humanos que pertenecemos a una comunidad, y a través de eso comiencen a bajar los niveles de violencia. Entonces podríamos hablar que los procesos restaurativos de todos los tipos que hay se han implementado desde que inició, por ejemplo, o sea, ya formalmente, desde que inició el tema de convivencia a través de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, las juntas restaurativas, que es con las que se busca la reparación del daño, hay mucho menos material, porque ahí sí es más especializado, necesitas especialistas, y también necesitas llevar como un seguimiento adecuado a cada una de las situaciones.
Sí, porque los procesos restaurativos, si bien no hay una legislación en México, lo cierto es que sí tenemos ya guías que se utilizan, por ejemplo, en procesos penales y también guías que se utilizan en otros países, que son estos guiones o estas guías son generales para cualquier proceso restaurativo, para cualquier junta restaurativa. Y aquí lo que hay que privilegiar, y lo que sí tenemos legislación, es la ley de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Y lo que hay que privilegiar cuando hacemos cualquier tipo de proceso, incluso mediación, porque si tú te das cuenta, la ley de educación sí habla de procesos de mediación, pero no tenemos un manual o un guión donde nos diga cómo tienes que llevar a cabo ese proceso, qué derechos debes de salvaguardar y qué perfil deben de tener las personas que realizan este tipo de procesos. Entonces podríamos hablar que está en la ley, pero no está regulado tal cual el proceso, no se encuentra regulado. Está mencionado que debes de privilegiar el uso de métodos alternos de transformación pacífica de conflictos. Uno de ellos es la mediación, pero tal cual no tenemos un procedimiento señalado en la legislación. Si lo hacemos en paralelo a procesos restaurativos, específicamente las juntas, que son las que te menciono que se utilizan cuando hay daño, tendríamos nosotros que basarnos en lo que sí hay, y lo que sí hay, y lo que siempre vamos a proteger en las escuelas, es la ley de los niños, niñas, adolescentes. Mientras nosotros salvaguardemos siempre los derechos de las niñas, niñas, adolescentes, podemos llevar a cabo estos procesos, aunado a que sí tenemos especialistas en México, tenemos mucha gente del Poder Judicial, por ejemplo, y ellos nos pueden auxiliar a llevar a cabo estos procesos en las escuelas. Entonces, eso sí es importante que conozca la gente, que los procesos restaurativos sí tienen que ser llevados a cabo por especialistas, porque implican, o sea, llegas tanto al fondo del conflicto que puedes ahí tocar algunos puntos que sean finos, que sí necesitas conocer las aristas de hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, y sí es necesario que sean especialistas, porque te quiero contar que los procesos restaurativos, en específico las juntas, normalmente las trabajamos de 2 personas a 3, porque el proceso es complejo y tenemos que estar muy atentos a todo lo que pueda suceder, acompañar a las personas, pero sobre todo privilegiar la salvaguarda de derechos humanos, específicamente cuando trabajamos con menores de edad. Nuestra base siempre va a ser la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de ahí te puedes ir a materia internacional, donde tenemos las declaraciones de derechos humanos, la que tú me digas funciona. Actualmente nuestro sistema de justicia en México tuvo una reforma en 2010 o 2011, si no me equivoco, en donde ya nos señalaban que ya no había jerarquización de leyes, que tú tienes que aplicar la ley, o sea, ya no tenemos que hablar, está la Constitución, después la ley federal, después la ley estatal, y ya te dice no, si tú tienes una ley, sea nacional, internacional, estatal, que sea la que te salvaguarde más, esa es la que tienes que utilizar. Entonces, hablando de junta restaurativa, nosotros nos podemos basar en todas las declaraciones internacionales que salvaguardan los derechos humanos en general, de los niñas, niñas y adolescentes en específico, y sí tenemos la ley de derechos humanos que nos permiten realizarlo. La única recomendación que yo haría es que sí lo realicen a través de especialistas, porque sí es un proceso más complejo incluso que la mediación. ¿Quiénes pueden hacer procesos restaurativos en una escuela? Cualquier persona que esté formada como facilitador en procesos restaurativos. Lo interesante es que estés formado como facilitador en procesos restaurativos, porque sí tienen aristas específicas, sobre todo en las escuelas. Cuando hablamos de tema escolar, normalmente se les solicita a los supervisores, que son los que atienden todo el tema de cualquier conflicto que se genere en las escuelas, a los directores o incluso a veces a los maestros los forman como mediadores o como facilitadores en procesos restaurativos. Sin embargo, es importante hacer mención que la ley no lo establece, o sea, esa es la arista que tenemos ahí como pendiente. Nosotros tenemos que empezar a practicarlo muy cuidadosamente, resguardando y salvaguardando siempre los derechos humanos,
pero tenemos también que obligar un poco a las autoridades a que nos den este marco normativo, sobre todo en las escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes, como directivos, como supervisores, no tenemos un respaldo jurídico que nos diga hasta dónde debe llevar mi actuación. Nos pasó que cuando estábamos realizando asambleas escolares que no tienen nada que ver con procesos restaurativos o con juntas restaurativas, generábamos tanta comunidad entre los chicos que nos llegaban a contar situaciones que correspondían a un delito. Y la ley que te dice ante eso, cuando tú, maestro, te enteras de un delito, es tu obligación denunciarlo. Sí, pero ¿cuál es mi respaldo? Porque si me solicitas que privilegie y que realice procesos de transformación de conflicto de manera pacífica, ¿no? Que sea previo a establecer una sanción. Pero ¿cuál es mi respaldo? Por eso te mencionaba hace un momento, en mediación tampoco tenemos un proceso. Entonces, ¿cuál es mi respaldo? ¿Hasta dónde puedo llegar yo, tanto en mediación como en procesos restaurativos? No está establecido. Por eso es que yo en mi experiencia recomiendo que se acompañen de instancias como puede ser especialistas del Poder Judicial, e incluso hay personas de los municipios que están ya formadas en procesos restaurativos y también se pueden acompañar de personas del DIF, porque si llega a suceder alguna situación que salga ya de nuestras facultades, que ya no esté dentro de nuestra esfera de acción, nos podemos acompañar de ellos y generar o transformar los conflictos de una mejor manera. Lo que buscamos es que el conflicto se transforme de manera pacífica y se vuelva a realizar comunidad. Pero hay que tener por eso la especialización o hay que tener el conocimiento de las preguntas que detono, porque debo de saber hacia dónde me va a llevar la respuesta. Probablemente voy a encontrar una respuesta que no me sirve para transformar el conflicto y que además me va a generar a mí una responsabilidad, ya en materia de responsabilidades que tienen los docentes, en la ley de responsabilidades, y entonces me voy a meter yo también en un problema. Lo que buscamos aquí es el acompañamiento. Existen personas del Poder Judicial, existen personas en los municipios que están ya capacitados en procesos restaurativos, te puedes acompañar del DIF, pero también hay organizaciones que tienen facilitadores y lo que buscamos nosotros como facilitadores es ayudar, porque hay muy poco conocimiento en este tema, entonces hay muy poco trabajo, por decirlo así. Lo que nosotros buscamos es acompañar justo a las escuelas, a las instancias, incluso a las empresas que nos lo soliciten para poder realizar estos procesos restaurativos. Es muy importante que sí estén especializados y que estén formados en estos procesos. Muchas personas señalan, es que cuando hablamos de temas de paz no tiene nada que ver con la ley, ¿no? Los abogados quisieron meter la mediación y la justicia restaurativa a la escuela y no tiene nada que ver, no, tiene todo que ver, porque nosotros estamos trabajando con menores de edad y lo que buscamos es la salvaguarda de derechos humanos. Ustedes siempre tengan en mente que nuestra base van a ser los derechos humanos. Los derechos humanos están regulados, tenemos leyes. A partir de ahí yo me tengo que regir todo mi actuar y todo mi proceso, lo tengo que hacer con base en lo que me establece la legislación, mínimamente los derechos humanos, porque lo que buscamos a través de los procesos restaurativos es que se interiorice el daño y las consecuencias que generaron en las otras personas, y a partir de que yo lo interiorizo y me hago consciente de ello, que de mí salga el buscar una solución para no afectarte y reconectar. Nosotros como facilitadores solamente te acompañamos y a través de preguntas hacemos que tú vayas interiorizando y que tú te des cuenta de lo que estás generando. Es lo único que hacemos como facilitadores, pero ya existe un proceso determinado en el que nosotros vamos llevando a la persona, lo vamos acompañando para que él interiorice y se genere este cambio. Entonces, estás hablando de un proceso de pacificación, sí, lo quieras ver en materia penal, en materia escolar, en materia familiar, en materia laboral, son procesos de pacificación. Y quieras o no, cuando hablamos de procesos de transformación de conflictos, tenemos que apegarnos a lo que dice una legislación o por lo menos un proceso. El proceso de juntas restaurativas
Está muy probado en tema judicial, en materia penal, que es específicamente donde dice, los obligan, ¿no? O sea, tienes la opción de irte a mediación o a llegar a justicia restaurativa. Entonces esto está muy probado, ya sabemos cuál es el proceso. Lo único que tenemos que hacer es adaptarlo al sistema escolar, privilegiando siempre la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Participan adultos? Sí, pero todos, cuando estamos en comunidad, tenemos que salvaguardar los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Una parte de la justicia restaurativa, de los procesos restaurativos, cuando hacemos juntas, se hacen sesiones por separado, y ahí, como facilitadores, es donde nosotros tenemos la obligación de, a través de las preguntas y de esta interiorización que te comento, hacer que las personas nos ayuden a salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que practican o que van a trabajar con nosotros en estas juntas restaurativas. Pero sí es sumamente importante que sepan que sí tenemos que estar especializados o tenemos que estar formados, al menos como facilitadores, y siempre acompañarnos. Nosotros cuando hacemos juntas restaurativas siempre vamos de 2 a 3 personas, porque es sumamente importante que se lleve ese acompañamiento para que se genere nuevamente esa conexión y restablezcas lo que nosotros llamamos la red, ¿no? El tejido social se restablezca. Pues mira, en cualquier conflicto en donde tengas ya identificado un ofensor, una víctima, lo puedes llevar a cabo. Pero también tiene que ver mucho con digamos, el impacto que ha tenido el conflicto, porque también puedes traer a miembros de la comunidad. Específicamente en temas de bullying, yo considero que los procesos restaurativos son idóneos para poder tratar temas de bullying, porque tenemos, como te comentaba, la mediación, los círculos, que son, para mí, por ejemplo, los círculos son preventivos. La mediación son conflictos que son como por única ocasión, pero en temas de bullying donde sí ya está muy precisado que hay una víctima, un ofensor y que hay daños, para mí sería ideal que se utilizaran las juntas restaurativas para poder transformar ese conflicto. Para bullying específicamente, yo recomendaría las juntas restaurativas. En las juntas restaurativas tiene también un proceso, y las juntas restaurativas primero se trabaja por separado con las personas, y como te comento, cuando son menores de edad siempre tienen que estar acompañados del tutor. Se trabajan por separado. A través de preguntas lo que haces es, primero, que pues verificar si las personas están conscientes del daño que causaron y de las consecuencias que ha generado ese daño, si están conscientes también como de la acción o el acto que lo generó, y a partir de ahí, cuando ya lo interiorizan y hacen conciencia, les preguntas si quieren participar en una junta restaurativa, pues son voluntarias igual que la mediación. Cuando ellos aceptan es cuando viene el proceso más fuerte, como nosotros como facilitadores, porque nosotros conocemos las dos partes, entonces tienes que saber y tener ya la preparación y más o menos un guión de preguntas que tienes que detonar. Existe un guión que fue realizado y lo puedes encontrar, si quieren conocer más de procesos restaurativos, con Howard Ser. Él ya tiene guiones y tú los puedes adaptar, o sea, lo que te decía es, hay que hacer la adaptación nada más, pero ya están especificados de a quién tienes que empezar a preguntar para que la sesión detone lo que queremos hacer, ¿no? Finalmente tú no tienes especificado cuál va a ser el resultado, pero sí sabes hacia dónde vas a caminar. Y tú, como te menciono, tú vas de acompañamiento, sabes hacia dónde vamos a caminar todos, tú los vas llevando. Vénganse, es por aquí, es por aquí, es por aquí, a través de las preguntas, y al final los que generan los acuerdos son ellos, porque de verdad hay acuerdos que ellos generan que muchas veces tú ni siquiera tienes en mente, ¿no? Yo siempre cuando trabajo temas de transformación de conflictos, les digo, hay que entrar como estos
emoticones blancos que se utilizan, que son los muñequitos que aparecen luego en las diapositivas o en presentaciones, que son totalmente blancos. Nosotros como trabajadores de conflicto tenemos que entrar así. Algo que a mí me gusta mucho de la justicia restaurativa y los procesos restaurativos es que respeta mucho la esfera de valores y creencias de cada persona. O sea, no tienes que hablar de hiciste bien, hiciste mal. La justicia restaurativa no parte de algo está bien, algo está mal. Quebraste una norma, estás violentando una norma, no. Parte a partir de que tú, a través de un comportamiento, dañaste a otra persona. Pero no tiene nada que ver con incumplimiento de leyes. No las minimiza, o sea, lo importante es sí las trabaja, pero lo hace a partir de la interiorización del daño que tú generas en la otra persona y las consecuencias que ha generado, que para mí esto es mucho más restaurador que el implementar una sanción, que el trabajar por separado. Finalmente, los procesos restaurativos hay ocasiones en que no quieren tener juntas y se puede trabajar por separado, sí, pero ya hiciste una interiorización. O sea, ya las personas se asumen como ofensor y como víctima, y los trabajos que se hacen, aunque sea por separado, son para sanar. Es nada más sanación. Tú como víctima, perdonarte porque en ese momento no entendías tu situación y no tenías los recursos para poder afrontarla, y la otra persona también darse cuenta de que lo que él realizó generó un daño que él no pensó que llegara a esas consecuencias. Y a partir de ahí puedes trabajar por separado y restaurarlos, ¿no? Pero lo importante es que se genera esta interiorización. A partir de eso es que se da toda la conectividad y todo el restablecimiento del tejido social. Pues miren, las juntas restaurativas participan principalmente, digamos que son los protagonistas, la víctima y el ofensor, pero sobre todo tratándose de temas escolares, sí tenemos que hacer participativas a las autoridades, porque estos procesos restaurativos es como si yo te diera una píldora de realidad, porque te das cuenta de como el proceso que viven los niños, que es muchísimo más sano que el de un adulto, porque un niño tiene una historia de vida relativamente corta, ¿no? Que a lo mejor sí puede ser que haya pasado por cosas muy fuertes a temprana edad, pero tiene ya un bagaje relativamente corto, y nosotros como adultos caemos mucho en el juicio y en el prejuicio. Los niños suelen limpiar mucho y muy rápido las situaciones. O sea, ellos detectan inmediatamente qué fue lo que hicieron. Cuando el amigo le dice qué fue lo que le generó, inmediatamente lo interiorizan y quieren repararlo. O sea, existe como en los niños y en los jóvenes, existe todavía como este interés genuino de querer estar bien con los demás, ¿no? Lo importante, les decía yo, es no hablar de bueno y malo, sino de saber que todos somos seres humanos, todos podemos cometer errores, pero que tenemos la capacidad de repararlos, que las consecuencias ya pasaron, pero se puede reparar y podemos hacer juntos muchas cosas. Funciona mucho el que participen las autoridades. ¿Por qué? Porque primero les permite darse cuenta de cómo se viven los procesos, y segundo, te cambia tu perspectiva totalmente. O sea, yo te lo puedo decir que cuando participamos en procesos que iba papá, mamá, bueno, incluso te voy a contar que alguna ocasión llegó una mamá con su sobrina, que era psicóloga, participó una psicóloga, la mamá, los alumnos, estuvo el director, estuvo la maestra, estuvo el supervisor. Cuando llevamos a cabo todo el proceso, donde tuvimos que escuchar a cada uno, al final nos dijeron, por favor, díganos cómo se hace esto. O sea, incluso la psicóloga nos dijo, yo no conocía esto, lo quiero hacer. O sea, es increíble ver cómo a través de una guía, de una facilitación que tú vas haciendo, los niños solitos te van diciendo qué es lo que realmente pasaron, qué es lo que realmente sienten, qué es lo que realmente quieren. Porque en ese asunto en específico, la mamá nos decía, yo quiero que mi hijo
tenga un proceso con la psicóloga porque ha sufrido bullying y él ya no quiere venir a la escuela. Entonces quiero que tenga terapias. Por eso era que la mamá llevaba a su sobrina, ¿no? Psicóloga, porque dijo, bueno, pues le voy a ofrecer. Y cuando platicamos con los niños y se va desarrollando esta sesión, el niño dice, bueno, es que yo no quiero venir porque tengo pena, pero si ellos les dicen a todos mis amigos del salón, o sea, lo dicen frente al salón, que están apenados por lo que hicieron y me ofrecen una disculpa pública, yo sí regreso. Y entonces nos cambió a todos la perspectiva, porque empezamos a hablar de no, entonces hay que agendar y los niños traían otro chip totalmente distinto. Por eso es muy importante que los procesos restaurativos se escuchen a los niños. O sea, los procesos restaurativos se trata de escucharnos unos a otros, interiorizar, sobre todo en temas escolares, escuchar a los niños. Te digo, nosotros cuando empezamos a trabajar procesos restaurativos en las escuelas hacíamos adaptaciones y una de las adaptaciones que nosotros realizamos fue la primera ronda siempre era solamente con niños y el que los papás escucharan les cambiaba la perspectiva, o sea, ellos iban ya con un diálogo planeado y cuando escuchaban a sus hijos, ellos mismos ahí decían, yo no platiqué con mi hijo, o sea, yo ya venía predeterminado a pedir esto y a decir esto, pero ahorita que estoy escuchando a mi hijo, o sea, es otra cosa la que él quiere, ¿no? Y cada uno decía, bueno, que cambien al niño de salón y se acabó el problema. Y cuando los niños comienzan a hablar, dicen, no, nosotros queremos seguir siendo amigos y queremos que te quedes. Y entonces ya la perspectiva de todos cambió, porque dijeron, entonces cambiar al niño de salón no es una solución. Era solamente como algo que tú ya pensabas como rápido, ¿no? Una solución rápida al conflicto. Pero ya cuando lo interiorizan y lo hacen suyo, entonces cambian las perspectivas. Por eso es que yo digo, tienen que participar víctima, ofensor, miembros de la comunidad, porque también fue muy importante que trajimos a otros amigos que eran del mismo salón y ellos platicaban cómo vivían ellos el conflicto, ¿no? Decía, bueno, yo no estoy inmerso, pero sí me está afectando porque yo siento feo que mi compañero ya no venga, porque yo siento feo que todos hablen mal del ofensor. Cuando ahí estás viviendo eso, pues dices, ¿en qué momento nos perdimos, no? Entonces, el que participen miembros de la comunidad, el que estén los directivos, el supervisor, el docente, nos permite, 1, conocer realmente las necesidades de los niños, 2, vivir el proceso e interiorizarlo, y 3, que también va pegado con lo que me mencionabas de la legislación, también conocer hasta dónde puedo llevar los procesos y hasta dónde no. Si yo me pretendo formar como facilitador, el vivir estos procesos me va a ayudar, porque me va a dar una pauta de saber cuál es mi marco de actuación, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. También es muy importante comentarte que cuando nosotros llegábamos a hacer estos procesos restaurativos, lo primero que verificábamos era si había lo que antes nosotros conocíamos como reglamentos o los acuerdos escolares, porque esa es otra pauta que te dice cuál es tu marco. Si tú conoces cómo es el reglamento, cómo llevan los procesos, incluso ya hay una ley de acoso escolar, si tú la conoces y sabes hasta dónde son las aristas, ahí tienes tu marco legal. Entonces, no tengo tal cual en ley un proceso para hacer mediación y no tengo un proceso para hacer procesos restaurativos, pero sí tienes ya marcos legales. Ahí incluso están los protocolos para atención de casos de acoso escolar. Entonces imagínate, tienes los protocolos, tienes la ley de acoso escolar, tienes la ley de derechos de niñas y adolescentes. Eso es tu marco y vivirlos es lo que te va a generar amor por los procesos restaurativos, y segundo, te va a generar tu marco de actuación para realizar estos procesos restaurativos.